Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este video titulado Atención, nos ocultaron este evento el día que la luz se manifestó para cambiar al mundo. Hace más de 2000 años ocurrió uno de los eventos más grandiosos que haya registrado la historia. En una pequeña ciudad de Judea nació el Hijo de Dios en medio de un pesebre, el Salvador del mundo que vino a poner fin a las obras de las tinieblas y a dar luz a los hombres. Nacimiento que el enemigo ha querido ocultar a través de los siglos, cambiando los tiempos y las edades. Y dado esto, en este cuarto video de la serie La verdad que nos han ocultado acerca del fin de los tiempos, vamos a analizar con bases bíblicas e históricas cuál fue posiblemente el día en el cual nació nuestro amado Señor Jesús, día en el cual la luz vino a este mundo para acabar con las obras de las tinieblas. También analizaremos cómo fue que el enemigo modificó el calendario con el objetivo de confundir los tiempos del fin. En la tercera parte de esta serie, vimos que existe una única profecía en la Biblia, la cual indica el tiempo en el cual nacería el Señor Jesús. Esa profecía son las 62 semanas de Daniel. 62 semanas que equivalen a 443 años. 62 semanas que iniciaron con la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén, ordenada por el rey Artajerjes a Nehemías en el año menos 455. 62 semanas que empezaron a contabilizarse a partir del inicio de la semana, en el año menos 450. 62 semanas que terminaron de contarse en el año menos 7, marcando así el tiempo del nacimiento del Mesías en Belén de Judea, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de las 62 semanas, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, luego que se cumplieran las 62 semanas en el año menos 7, Dios envió a su Hijo para que naciera en este mundo en el año menos 5 antes de Cristo, cumpliéndose así lo que dice Daniel 9:25. Desde que se promulgó el decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén, el decreto que dio Artajerjes, hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 62 semanas. Pero ante este panorama surge una pregunta. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haya nacido en el año menos 5 antes de Cristo? Pues bien, es ahí donde el diablo astutamente modificó el tiempo. Y esa labor se le encargó al monje Dionisio el Exiguo, quien alrededor del año 525 después de Cristo ideó un sistema de numeración de los años llamado Año del Señor, lo que se conoce como antes de Cristo y después de Cristo, sistema que reemplazaría los años que se llevaban a cabo para ese momento, el cual tenía como referencia la fundación de Roma. Entonces lo que hizo Dionisio era no tomar como base para el conteo de los años el año de la fundación de Roma, sino que ahora el conteo de los años se haría a partir del nacimiento de Cristo. A primera vista, parecía buena idea la que tuvo este hombre, pero resulta que esa buena idea tenía un objetivo oscuro, y era el manipular el tiempo, ya que efectivamente Dionisio cometió un error intencional al establecer este nuevo sistema con un desfase de 5 años. Lamentablemente este nuevo sistema del conteo de los años que tiene este error predominó en la mayor parte del mundo, logrando así el diablo su objetivo, modificar el tiempo para que fuera más difícil de conocer el tiempo del Apocalipsis. Pero para poder establecer este calendario llamado antes de Cristo y después de Cristo, era necesario que el día del nacimiento del Señor Jesús estuviera muy cerca del fin del año. Y es ahí donde entra la segunda parte del plan que tenía el diablo, el cual hizo creer al mundo que Jesús nació el 25 de diciembre, uno de los mayores engaños de la humanidad, lo que popularmente hoy en día se conoce como Navidad, fecha que está asociada a una fiesta pagana llamada la Saturnalia, fiesta romana dedicada al dios Saturno,
fiesta asociada al solsticio de invierno, la cual se celebra por 7 días con un sacrificio en el templo de Saturno y en el foro romano, así como con un banquete público seguido de regalos privados, muy parecido a lo que se hace en Nochebuena. Ahora bien, ¿será que se puede saber el día en el cual nació el Señor Jesús? ¿Será que existen bases bíblicas para poder determinarlo? Y la respuesta es que sí. Dios dejó varias pistas para poder saber el tiempo del nacimiento de Cristo. Estas pistas son: número 1. En su relato del nacimiento de Cristo, el Evangelio de Lucas registra un evento histórico muy importante de esa época. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este decreto de impuestos y censo de César Augusto se llevó a cabo de acuerdo a la tradición judía, la cual requería que dichos impuestos se recaudaran luego de la cosecha de otoño. Por lo tanto, el registro de Lucas de esos impuestos revela que el nacimiento de Jesús tuvo lugar durante el otoño. Número 2. Lucas nos da evidencia adicional de que Jesús nació durante la temporada de cosecha de otoño, al registrar que no había espacio cuando José y María llegaron a Belén. La escasez de espacio se debió no solo a los impuestos, sino a que miles de personas ya estaban en el área de Jerusalén para observar las fiestas de otoño. Por ende está llena debido a su proximidad a Jerusalén, y no había espacio, y José y María se resignaron a alojarse en un pesebre donde nació Jesús. Número 3. Lucas deja en claro que Jesús no nació en el invierno durante el 25 de diciembre, al describir que los pastores estaban cuidando sus rebaños que estaban pasteando los campos esa noche, lo cual es imposible en diciembre. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora bien, el nacimiento de Juan el Bautista es la clave para determinar el día del nacimiento de Cristo. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, encontramos una descripción detallada de las circunstancias y eventos que precedieron al nacimiento del Mesías. Lucas revela que la concepción de Jesús por la Virgen María ocurrió 6 meses después de la concepción de Juan en el vientre de Elizabeth, la esposa de Zacarías, quien fuera un sacerdote de Dios, de la clase de Abías. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. La Biblia dice que el momento de la concepción de Juan el Bautista fue después que Zacarías, su padre, sacerdote del grupo Abías, recibiera la palabra por parte del ángel Gabriel, cuando él estaba oficiando en el templo. Ahora bien, el libro de Primera de Crónicas capítulo 24 indica que había 24 grupos que servían por turnos de semanas en el templo, y al grupo de la clase de Abías, al cual pertenecía Zacarías, le correspondía el 8º turno. Si contamos los turnos de semanas desde el comienzo del año bíblico que se dio en el año -6, que fue cuando fue concebido Juan el Bautista, el grupo Abías, que es el grupo 8º, le correspondió servir en el templo durante la última semana del segundo mes bíblico. En el calendario juliano es alrededor del 10 al 17 de junio del año -6, fecha que se le apareció Gabriel. Luego de esto, la Biblia dice que Zacarías, cuando terminó su servicio, esa semana en el templo, Zacarías regresó a su casa, y Juan el Bautista fue concebido en los días siguientes. Lucas 1:23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Es decir que Elizabeth quedó embarazada después del 17 de julio del año -6, durante el mes tercero bíblico. Teniendo como referencia este dato, podemos calcular que aproximadamente 9 meses después, Juan el Bautista nació alrededor del mes de abril, cerca de la Pascua del año -5. Y como Juan el Bautista le llevaba 6 meses al Señor Jesús,
entonces el nacimiento de Cristo se daría para las fiestas de otoño del año -5, muy posiblemente en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que según el calendario juliano del año -5 fue el 14 de octubre. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, Cristo, y tabernaculizó entre nosotros. Para concluir, aunque las escrituras no registran la fecha exacta de su nacimiento, la evidencia bíblica e histórica dejan en claro que el Mesías no nació en el invierno. Toda la evidencia expuesta en este estudio apunta claramente al periodo de la fiesta de Sukkot en el otoño, el 14 de octubre del año -5 en el calendario juliano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.